Tutieu envía un saludo lleno de cariño a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea a todos un nuevo día rebosante de energía, alegría y la mejor de las suertes. La puerta de la sala de reuniones se cerró suavemente. La mirada de la señora Engia, madre de Uri, ardía con fuego. Su voz quebrada pero firme retumbó. Uri, debes volver a la empresa. Solo tú puedes mantenerlo todo en pie. Pero Uri solo negó con la cabeza, frío y decidido. Ya me he marchado. La empresa ya no me pertenece. Negándose a aceptar la derrota, la señora Engia buscó en secreto a Egan, el astuto subdirector, y a Trank, la leal contadora. Trazaron un plan para convencer a Uri de regresar, pero ¿cederá Uri ante esta manipulación calculada? ¿O elegirá caminar a contracorriente desafiando incluso a su propia familia? No aparten la vista de la pantalla porque lo que está por venir los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, ya que los próximos giros serán aún más impactantes. En la pequeña cocina, Uri y Tutieu cocinaban juntos. Entre risas y charlas, la felicidad sencilla hacía parecer que no tenían nada de qué preocuparse. Sin embargo, tras aquella calma, una tormenta se estaba gestando en silencio. Al día siguiente, Uri recibió un mensaje de su madre, la señora Engia. En la amplia sala de la mansión, el ambiente era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Con mirada firme y cargada de ira contenida, ella le dijo: Uri, debes volver a dirigir la empresa. Ese es tu único camino. Uri bajó un poco la cabeza con voz tranquila pero llena de determinación. Ya he tomado mi decisión, madre. Quiero forjar mi propio camino. Y quiero estar al lado de Tutieu. En ese instante, en los ojos de la señora Engia brilló un destello de furia. Sus manos se cerraron con fuerza y su voz se tornó helada cada palabra, filtrándose entre los dientes apretados. Si has decidido así, no me culpes por ser despiadada. Jamás permitiré que tú y Tutieu estén juntos. El aire se congeló. Uri tembló levemente mientras Tutieu, que estaba en silencio detrás de la puerta, escuchó todo. Su corazón se encogió atrapado entre el miedo y la preocupación por su amor. Las luces de la sala se apagaron de golpe, dejando solo la silueta inclinada de la señora Engia. Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro como un presagio de la conspiración que estaba a punto de comenzar. Esa tarde, el cielo se volvió gris y opaco, el viento silbaba suavemente contra los ventanales. La señora Engia eligió una cafetería elegante en un rincón apartado, donde la luz amarilla caía sobre su rostro mitad iluminado, mitad en sombra, tan enigmático que helaba la sangre. Lin apenas se sentó sin tiempo de abrir la boca cuando la señora Engia se inclinó ligeramente hacia ella. Sus ojos afilados como cuchillas brillaban con una intensidad cortante. Lin, quiero que hagas algo por mí. Vigila a Uri y a Tutieu. Cueste lo que cueste, esos dos no pueden estar juntos. Lin se paralizó el corazón. Se le detuvo un instante, los ojos abiertos de par en par, incapaz de creer lo que escuchaba. Pero la señora Engia no se detuvo. Su voz se volvió más baja, más fría cada palabra, clavándose como un cuchillo en las ansias de ambición. Si lo logras, yo misma me encargaré de que Uri y tú sean pareja. Desde ese momento, Uri solo será tuyo. El ambiente se espesó. El sonido seco de la cucharilla golpeando el café se prolongaba como una cuenta regresiva. El corazón de Lin latía con fuerza, la sangre hervía, y en sus labios surgió una leve sonrisa mientras sus ojos brillaban entre la alegría y la ambición. De verdad, señora, ¿usted me ayudará a tener a Uri?, preguntó con voz temblorosa, aunque en su mirada ya ardía la llama de la satisfacción. La señora Engia asintió despacio, los labios estirándose en una sonrisa venenosa. Recuerda mis palabras. Una vez que entres en este camino, jamás podrás detenerte.
Si me traicionas, la primera en pagar el precio serás tú. En ese instante sus miradas se cruzaron, una cargada de manipulación, la otra dominada por el deseo de poseer. La bombilla del techo titiló iluminando la sonrisa helada de la señora Enguía y el brillo ambicioso en los ojos de Lin. Mientras tanto, en otro lugar, Uri y Tu Tieu seguían caminando de la mano sonriendo bajo la luz de la tarde, sin sospechar que la red ya estaba tendida y que la trampa cruel se cerraba lentamente, lista para devorar su amor puro. ¿Hasta dónde llegará Lin para separar el amor de Uri y Tu Tieu? ¿Y Uri logrará descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? En la pequeña cocina, Uri y Tu Tieu charlaban animados entre risas suaves y el aroma intenso del caldo hirviendo. Sus miradas se entrelazaban con ternura, como si aquella felicidad pudiera desafiar al mundo entero. Pero afuera, tras la reja de hierro, Lin permanecía inmóvil. Su rostro se endureció, la mano temblorosa apretaba con fuerza el bolso, y en sus ojos ardían los celos y el rencor. En un instante, su respiración entrecortada se confundió con los latidos acelerados de su corazón, y cada paso la empujaba como arrastrada por una fuerza invisible. ¡Bang! La puerta se abrió de golpe. Lin irrumpió con furia, la voz desgarrada, alta, cargada de rabia. ¿Cómo se atreven a estar juntos tan descaradamente? Uri se sobresaltó tanto que casi dejó caer el cuenco que sostenía. Lo miró con pánico en los ojos. De inmediato, Tu Tieu dio un paso al frente, interponiéndose entre Uri y Lin, su voz cortante como el acero. «Lin, ¿qué estás haciendo? Este no es un lugar al que puedas entrar así como así». Pero Lin soltó una risa amarga, torcida, con los ojos desorbitados, fuera de sí. ¿De verdad crees que este amor barato puede sobrevivir? Perfecto, iré a contárselo todo a mi madre. Y entonces, ustedes pagarán el precio. El ambiente se congeló. Sus palabras fueron como un cuchillo que desgarró la calma. Uri retrocedió un paso, aferrando con fuerza la mano de Tu Tieu, mientras él solo podía apretar los dientes, la mirada ardiendo de ira e impotencia, mientras seguía la sombra de Lin. El taconeo seco de Lin resonaba en el suelo, cada golpe como el eco de un martillo dictando sentencia. En el gran salón frío, la lámpara de araña iluminaba el rostro de la señora Lan, madre de Lin, ya de por sí severo, ahora endurecido hasta lo gélido. Lin se sentó y comenzó a relatarlo todo, cada palabra, avivando las brasas de un rencor latente en el corazón de su madre. Los dedos de la señora Lan se cerraron con fuerza sobre el reposabrazos. Las falanges blanquearon, las venas se marcaron en relieve. Su rostro perdió todo color. Solo quedaba el odio desbordando. «Dices que la hija mía se atrevió a estar con el hijo de mi enemigo», rugió su voz como un trueno. Se levantó de golpe su imponente silueta, cubriendo toda la estancia, y en sus ojos rojos ardía un odio acumulado durante décadas. «No, lo juro, jamás permitiré que esto suceda. Cueste lo que cueste, pondré fin a todo». Lin se estremeció. En sus ojos apareció un destello de miedo, pero pronto volvió a brillar la chispa de la esperanza. Murmuró en voz baja, como avivando el fuego en el corazón de su madre: «Mamá, si Uri es mío, ya no tendremos nada de qué preocuparnos. Te prometo que haré que Tu Tieu desaparezca de su vida». La señora Lan giró lentamente hacia ella con una mirada helada que la inmovilizó. La comisura de sus labios se alzó en una sonrisa venenosa. «De acuerdo. Pero recuérdalo bien. Una vez que empieces, no habrá camino de regreso. Si fracasas, tú misma serás arrastrada a este juego de sangre». Mientras tanto, en otro lugar, Uri y Tu Tieu compartían una cena sencilla, riendo juntos, sin imaginar que una conspiración terrible acababa de ponerse en marcha, lista para destrozar su felicidad en cualquier momento.
En el amplio despacho, la luz amarilla caía sobre la mesa de madera brillante. La señora Anguía permanecía en silencio, tamborileando con los dedos, cada golpe seco resonando en el ambiente. Su rostro estaba tenso, sus ojos pesados, pero en el fondo brillaba una determinación inquebrantable. Tras unos segundos de duda, levantó el teléfono. Su voz salió grave, áspera. «Egan, necesito verte de inmediato». Pocos minutos después, la puerta se abrió. Egan entró con un traje oscuro que marcaba su porte elegante. Sus ojos fríos y penetrantes parecían atravesar cualquier pensamiento. Se inclinó en un saludo breve y aguardó en silencio. La señora Anguía cruzó los brazos y alzó la mirada con firmeza a Uri. «Está decidido a abandonar la empresa. Pero no puedo permitir que eso ocurra. Quiero que lo veas, que lo convenzas de volver. Y que se siente en el puesto de director general». El aire se volvió denso. Egan arqueó ligeramente las cejas pensativo antes de posar una mano pesada sobre la mesa. Su voz sonó calmada pero cargada de intención. «¿Está segura de que Uri la escuchará? Ahora él ya no es el mismo de antes. Si quiere obligarlo a regresar, habrá un precio que pagar». Los ojos de la señora Anguía se nublaron con un destello de preocupación, pero solo por un instante. Su rostro recuperó la dureza del acero. Se inclinó hacia adelante y con voz cortante sentenció: «Sea cual sea el precio, debes hacerlo. Esta empresa es la sangre y la carne de nuestra familia. Prefiero verla destruida antes que dejarla en manos de otros». Sin detenerse, volvió a sacar el teléfono. En la pantalla apareció un nombre: Trang, la contadora veterana, fiel a la compañía, pero también la única persona a la que Uri aún respetaba. La voz de la señora Anguía sonó afilada como una cuchilla. «Trang, quiero verte mañana. Necesito que vayas con Egan a hablar con Uri. Hazle entender que el único lugar al que pertenece es esta empresa. Ya sea con palabras o con artimañas, por cualquier medio, deben traerlo de vuelta». Al otro lado de la línea, Trang se quedó en silencio. La imagen de Uri, sereno y bondadoso, apareció en su mente y estremeció su corazón. Su mano temblaba, pero la voz de la señora Anguía se convirtió en cadenas que la aprisionaban. «Tú eres la persona en quien Uri confía. Si te niegas, no me culpes por ser despiadada. Me culpes». La cámara enfocó a Egan, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa ambigua cargada de cálculo. Mientras tanto, Trang bajó la cabeza con la mirada atrapada entre la lealtad y su conciencia. En la habitación iluminada por una luz amarillenta, 3 destinos quedaban atrapados en un plano oscuro. Y en la distancia, Uri y Tu Tieu seguían juntos, despreocupados, sin imaginar que una trampa invisible se estaba cerrando poco a poco, lista para sepultar su amor y su libertad en cualquier instante. Xa xôi tư duy và mục tiêu
vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc giăng bẫy đang từ từ siết chặt.